si de pana tú eres un hombre de Dios, tú no haces esas payasadas en un público. Totalmente. ¿Entiendes? O sea, tú de pana buscas que Dios te hable y ya. Bienvenidos a un nuevo episodio de Volverá Podcast, el mejor podcast del... ¿Cómo estás, Vic? Bien, gracias al Señor, bien. ¿Cómo amaneciste hoy? Uy, súper fino, gracias a Dios. ¿Qué desayunaste hoy? Desayuné Ya, que voy a poner en aguacate, escucha esto, aguacate, Ven, el aguacate es una fruta... muy sabrosa, comimos aguacate, un huevito frito, queso rallado y café con leche. Tú me estás hablando de un desayuno gourmet. Excelente, de verdad, muy bueno. Mira, Vic, ¿tienes alguna anécdota de esta semana? Sinceramente, una muy buena. ¿Ok? No quiero sonar atorrante ni orgulloso. Suena. No quiero, Junior. No quiero, pero sinceramente me siento muy contento porque el miércoles pasado te dije, Junior, bájame una botella, una piedra y una bolsa plástica. ¿A dónde? A un evento de hombres que estaba administrando hombres sacerdotes. ¿Tú tenías un discipulado de hombre? Y de repente se me ocurrió esa a última hora porque tú no habías llegado todavía a la iglesia. Ajá. Y te dije, bájame una bolsa allí. Y no me imaginaba nunca que una grabación tan sencilla se iba a convertir en una grabación de 620,000 al día de hoy, 620,000 visitas, reproducciones. ¡Chacho, nos fuimos virales! No, me siento contento porque muchos pero te voy a hablar claro, comentarios. te voy a hablar claro. De pana, tremendo ejemplo. Una revelación sí, de pana. muy poderosa. Estuvo buenísima. De hecho, lo hiciste como empezando el discipulado. Sí. Y cuando a los 5 minutos que diste ese ejemplo, yo dije, ya, apaguen las luces y vámonos de aquí. Ya lo que teníamos que aprender hoy, y de verdad que lo aprendimos. Le quiero dar la gloria al Señor porque sentí pero gustó. Un respaldo de Dios muy bonito. Los comentarios han sido increíbles. Han tenido más de 20,000 lo compartieron compartidos. Y de verdad que yo dije, esto a la gente le gustó mucho. Me dio burda de risa que yo el otro día... Bueno, lo que pasa es que ya se fue muy lejos porque ya tiene 800 comentarios. Pero cuando tenía como 200, yo me puse a leer los comentarios y... Ay, Dios mío, sí, eso estuvo buenísimo. Las mujeres son tóxicas. Una mujer, alguna. No, pero bueno. Las de tu Instagram hay alguna. Una puso y que... ¿Por qué esto me sale en vez de salir el esposo mío y tal? Sí. Y un tipo... porque los que no han visto el video deberían ir a verlo, pero el Vic rompió un vaso dentro de una bolsa y dijo, cuando la mujer es el vaso más frágil, después que está rota, ya tú no puedes tocarla igual. ¿Entiendes? O sea que básicamente lo que nos estaba enseñando a los hombres es... romper a tu mujer te perjudica a ti también, ¿entiendes? O sea, ella sale perjudicada porque la rompiste, pero te perjudica a ti también porque ya no puedes tener el mismo acercamiento con ella confiado porque, está rota. Y un tipo puso apóstol y viceversa. O sea, que los hombres también nos rompen. Y las mujeres comenzaron a responderle, bueno, princeso, tú me dirás y tal. Vete al discipulado de mujer, es el jueves. Sí, me gustó. El discipulado de mujeres el jueves, estás invitado, princeso. No, pero la verdad sí hay que tener claro. Pero la verdad es que las mujeres también nos han roto, chicos. Sí, así mismo. Han cambiado. No, mentira. Sí, es verdad. Hay mujeres que han cambiado también a hombres. Sí. Lo han roto y han convertido un hombre bueno en un hombre malo. Claro. Ahora mira esto. Quería comentarte hoy, Alicia Jesús, acerca de las voces de Dios. Okay. Cómo Dios realmente habla. Okay. Estamos entrando en el tema de hoy. Okay. Creo que es muy interesante porque cuando una persona tiene ese entendimiento, se va a dar cuenta que Dios habla de muchas formas. De muchas. Okay. Lo único que tú vas a preguntarte, ¿cuándo Dios me está hablando realmente a mí? A mi interior. ¿Cómo yo hago para saber que esta voz es de Dios para mí? Yo sentí esto. La gente que es muy carnal, la gente que no tiene vida espiritual, le cuesta creer que Dios habla. Sí, claro. Se cierran. Eso es fanatismo. Estos evangélicos son muy religiosos. Creen que Dios habla en este tiempo. Eso es completamente falso.
Y la verdad es que Dios habla, Junior, de muchas formas. Te voy a enumerar unas cuantas, mira. Dios habla por medio de su palabra. Que yo creo que esa es una de los más, Más certera, más exacto, confiable. más confiable, más verificado. Esa es la No, que... no puedes dudar de que es Dios Listo. porque es su palabra. Según de Timoteo 3:6 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces tú dices, esta palabra es de Dios. Que hablando de esto, Vic, déjame hacer una pausa aquí, porque tú sabes que yo estoy manejando los comentarios en TikTok y tal. En Instagram no se ha llegado tanta gente tóxica, pero en TikTok sí se han llegado gente tóxica. Es otra comunidad. Es otra comunidad. Se ha llegado mucha gente tóxica a comentar y yo pienso esto, Vic, que mucha gente en TikTok, ¿verdad? Se como que no creen en la liberación, no creen en las profecías, me explico, cosas así, pero sí creen en Dios. Según ellos sí creen en Dios. Entonces, a mí me parece absurdo que tú digas que tú crees en Dios, pero no crees en cosas que están escritas en la Biblia. O sea, tú crees en otro Dios, ¿me explico? Eso es lo que yo pienso. ¿Ok? Que tú estás diciendo, la manera más efectiva que Dios habla, o sea, como La más confiable la más confiable es su palabra. es su palabra. Exacto. Ahora, si tú no crees en la palabra, tú crees en otro Dios. Totalmente. Tú no estás creyendo en el Dios que yo creo, por ejemplo, ¿me explico? Claro. O que tú crees, o el Dios que predicamos. Entonces, hay mucha gente hoy en día, apóstol, que creen en un Dios que ellos se hicieron en su mente. Sí. Porque no creen en la palabra. Dicen, los profetas no son de Que Dios. actúan como ellos, como ellos ¿Quién piensan. te dijo que la liberación por Dios, eso es fantasía? Dios no sé qué cosa, hermano. Si tú crees en Dios de la palabra, tú tienes que creer en la liberación. Si no, tú estás creyendo en otro Dios. Totalmente. Y esta generación, muchos se han hecho un Dios en su mente. Como que yo creo que Dios es así. No, hermano, si usted quiere conocer cómo es Dios, tiene que leer su palabra y Exactamente. lo que está escrito aquí. ¿Qué pasa? Que yo voy a respetar esos ideales, voy a decir absurdos de estas personas, porque realmente no conocen la Biblia. Y la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, claro. No tienen conocimiento de Dios, no saben cómo van a filtrar, porque sí es importante, le dice Jesús, sí es importante que la gente filtre por la palabra las profecías. Porque ninguna profecía o ninguna voz de Dios, y vamos a nombrar, aunque sea de repente unas 10 ahorita, unas 10 formas, y sé que hay muchas más, ya te vas a sorprender de repente con esto, o tal vez con unas cuantas, que las personas tienen que saber que todo lo que te dicen, los sueños, las visiones, las profecías, los consejeros, tiene que ir filtrado por la palabra de Él. Lo O sea, cuadrado de la Biblia. No puedes decir que Dios te habló algo que vaya en contra de su palabra. Que vaya a contradecir claramente. Okay. Dios no puede ningún profeta contradecirte lo que realmente la Biblia establece. Ese es como el filtro. Exacto. Si yo te voy a profetizar, el filtro está aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Dios me habla por medio de la palabra. De la palabra. Lo dijiste. Por medio de los profetas. Okay. Aquí entra una cosa muy complicada porque hay falsos profetas. Entonces, ¿cómo yo voy a discernir qué profeta es de Dios y cuál no? ¿Me entiendes? O este profeta se cumplen 80 profecías sí y 20 no se cumplen. Okay, ¿qué pasa ahí? Es un falso profeta. O sea, si un profeta, Vic, dice 80 profecías y se cumplen 70 y 10 no, es un falso profeta. Es un falso profeta. Porque toda la palabra tiene que cumplirse. Cuando tú ves Deuteronomio, ahí te vas a conseguir que antes, mira esta cita bíblica. Déjame colocar un fundamento aquí, bíblico. Okay. Libro de Deuteronomio 18, versículo 20. Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Eh? Y si dijeres en tu corazón, entonces él está dejando claro que el profeta falso tiene que morir. Ahora alguien puede preguntarme ahorita, pastor, ¿y por qué en este tiempo la gente no se muere? ¿Por qué los falsos profetas quedan con vida en este tiempo y en la antigüedad morían? El pecado religioso
en la antigüedad era cuestión de muerte. Tú morías porque el pueblo tenía que tener un nivel de pureza tan grande que no podía permitir a un mentiroso como profeta. Ok. En este tiempo, yo quiero enseñar algo muy importante aquí. Estamos en el tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia permite ahorita al Espíritu Santo. En la antigüedad no. Y como el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros vamos a discernir la profecía por medio de la palabra. El sentir de Dios es un lenguaje espiritual y es otra voz de Dios. Yo siento, no sé por qué, que este tipo es un falso profeta. Yo siento que este profeta es un manipulador. Yo siento que este profeta es un embustero. Yo pienso que este profeta es un chaucero. Yo pienso que este profeta como que buscó, y hay uno por ahí que se hizo famoso, Ah, yo lo pillé. ¿viste? Cuéntame de ese, por ejemplo, ¿qué hizo? Sí, él... No, para que Ah, es que no, Junior, chismo, chismo. vamos a, no es chisme, vamos a No, hacer no, chisme no, chimbo. chimbo. Pero escucha esto, por eso que no queremos evitar que es chimbo, hay tantas mentiras en las iglesias. Sí, él como Porque, que... no, Junior, no queremos confrontar al falso profeta porque nos da lástima. Van a decir que somos chismosos, habladores de pasto seco, que el pato y la guacharaca. Entonces, por eso, estos falsos profetas siguen haciendo el daño. Claro, bueno, pero mira, fíjate tú esto, ¿Ok? que es interesante. Tú dices, en el Antiguo Testamento a un falso profeta lo mataban. Lo mataban. Claro, Era Vic, eran otros tiempos. Eso no puede. totalmente. Él como que se para en una iglesia y dice: aquí hay un X nombre, aquí hay un fulano de tal nombre, apellido. ¿Ok? Y pasa al frente y el tipo pasa ya un poquito que llorando porque, ¿sabes? Ver, te llaman por nombre y apellido y tal. Y él le dice: Dios te dijo que te iba a cambiar, como decirte, una pistola y tal por una Biblia. Y el tipo cae llorando así porque Dios se lo había dicho. Pero hay una cámara atrás del pastor que está grabando la iglesia Qué buenas las y se ve cámaras. cuando él está leyendo en Facebook el perfil de esta persona que puso: hoy Dios me dijo, porque la cámara lo capta que se ve, hoy Dios me dijo que me cambiaría una pistola y no sé qué por una Biblia. Entonces él dice: Dios te dijo esto y tal, como una profecía, y al final era algo que estaba leyendo. Estoy seguro que este profeta había No, no, pero fíjate tú esto que lo que te iba a decir se me olvidó. Ok. Disculpa, te interrumpí. Dale. Tú dices, en el Antiguo Testamento estos profetas los mataban, ¿entiendes? Por lo menos este tipo en particular, su ministerio está ya, Sepultado. murió su Murió. ministerio, porque era muy falso, Pero ¿sabes ¿entiendes? por qué, Junior? Porque quedó grabado en una cámara. Y no, ahora quedaste como un falso profeta. Claro. ¿Me entiendes? Y yo sé que ese muchacho tenía profecía de parte de Dios, pero como para deslumbrar a una audiencia y aparentar. Pero Vic, después que tú ves eso de pana, yo sinceramente, tú dices, él tenía profecía de parte de Dios, yo todas las pongo en duda ahora, Ahora las ¿entiendes? O pones sea, en duda. como que yo digo, si de pana tú eres un hombre de Dios, tú no haces esas payasadas en un púlpito, ¿entiendes? O sea, Totalmente. tú de pana buscas Totalmente. que Dios te hable y ya. Pero hay gente, apóstol, que no cree que hoy en día hay profetas Sí hay. que dicen que eso ya pasó. Sí hay profetas. Sí Yo, hay. yo, yo he De hecho, visto profetas candelas. vamos a la Biblia con el respeto del que va a criticar. Porque el que va a criticar, cuestionar, que se agarre por la palabra. Que no me venga a decir a mí algo que él cree, porque ese es el problema. Que hablan muy bonito, colocan un dogma y ya lo hacen doctrina de Cristo. Claro. La Biblia dice, Efesios 4:11, vete ahí, que él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Claro. Entonces, sin profetas, el pueblo perece. El profeta es necesario porque el profeta es una voz también de Dios. Claro, A mí, claro. por lo menos, un profeta me habló en Montreal, año 1994. Estaba yo en Canadá estudiando el mensaje de Dios, preparándome por el llamado que sentí que Dios me había hecho. Ok. A mí me llamó Dios directamente él, pero la capacitación me la dio hombres. Aprendí mucho en una iglesia que le roncaban los motores proféticamente. Y había profetas y de verdad tanto Junior que el profeta que fue invitado una vez de Búfalo se volteó y le dijo al pastor que estaba haciendo el evento: tú eres un falso pastor, tú eres un ladrón de las ovejas, tú eres un falso pastor y así te dice Dios, tu lengua se va a secar y más nunca vas a predicar. O sea, increíble, Alicia Jesús, como un invitado
es capaz de De hablarle así. hablarle hacia el que lo invitó. Al domingo siguiente, el pastor se para en el altar. Dios tenga misericordia de él. No quiero juzgarlo, pero quiero enseñarlo. Y el pastor dice, cónchale, qué increíble. Yo tengo un invitado para que me falte el respeto en mi iglesia. Yo traigo un invitado de Búfalo para que ministre la palabra de Dios, nos enseñe y me avergüenza con unas mentiras. Le dice Jesús, prepárate lo que te voy a decir. Se para una profeta como de 80 años. Pero en ese mismo momento. En ese momento se paró en plena audiencia y levantó la mano. De esas que gritan, alábalo, que no es de yeso, caballero. Esa misma. Y le dijo, levantó la mano profética con el dedo y dijo, así te dice Dios, mentiroso. Dios esperaba de ti un arrepentimiento delante del pueblo. Dios esperaba que te arrepintieras después que te avergonzó públicamente por las mentiras que tú has dicho a esta iglesia. ¿Qué hizo con la profeta? La botó de la iglesia. Y como ella sabía que habían cintas en aquel tiempo, no habían CD, eran cintas, ella salió y dijo, dejen esto grabado, que esto se va a cumplir. Tú más nunca vas a predicar mi palabra y tú vas a vender este templo y te vas como un ladrón de esta iglesia. Y fue tan descarado que en los años siguientes, año 1989, eso fue en el 94, perdón, eso fue en el 94 y en el año 1999 la profecía se cumplió. El pastor era puertorriqueño, vendió el templo y se fue para Puerto Rico, no con su esposa, con una amiga. Para que tú veas que Dios estaba advirtiendo. Y ese tipo de profetas, ¿dónde están hoy? Ahora los profetas que me preocupan a mí, Junior, que profetizan es un carro, que profetizan es una casa, que profetizan es un viaje, que profetizan son cosas materiales, brother. Y eso es lo que tiene la iglesia cansada. Sí. ¿Me entiendes? La iglesia se siente como que y le profetizan a un grupito selecto. Que no le profetizan a cualquiera. Pero te voy a hablar claro, Vic, todavía quedan profetas. Todavía quedan profetas de Dios. Muchos profetas de Y yo Dios. en mi casa, Torrefuerte, Agua Viva, yo quiero profetas verdaderos. Que el que esté meando fuera del perol escuche la voz del profeta. Y si yo mismo estoy causando algún problema en la iglesia, soy un falso apóstol, soy un mentiroso, soy un hijo del diablo, que de una vez el profeta se levante y me exhorte públicamente para que se acabe el juego. Si el que tenga el rabo de paja, Junior, que no se acerque a la candela, entonces el diablo tiene que tener falsas iglesias que no van a tener problemas. Que puede predicar cualquiera que sea un inmoral, puede predicar cualquiera que vaya en contra de la palabra. No voy a decir quiénes porque no quiero que cierren el podcast, pero hay gente que no tiene ni siquiera las cualidades físicas para predicar. Sí. Entonces tú dices, el que tenga oído que me entienda. Entonces, el profeta es otra voz de Dios. Que voy a entender, Junior, que hay falsos profetas. Sí, yo te voy a preguntar, en tu poco tiempo en Cristo Jesús, ¿tú no has escuchado profetas que tú has bajado la cara? Mira, yo te quería contar esta que mientras que estabas hablando de eso, lo que te veo como agresivo. Me altera, Junior. ¿Sabes qué? El celo de Jehová me consume. Claro. Porque yo soy cristiano de la vieja escuela. Yo no soy cristiano Rabaquenda. de Rabaquenda, Rabacuco. Yo no soy cristiano de ahorita. Yo soy cristiano de la escuela vieja, que el temor de Jehová se sentía, Junior, desde el estacionamiento. Claro. Tú te estacionabas, Junior. Sí, ahorita de pana se ven muchos disparates. Demasiado disparate que tú dices, ¿qué es esto, Dios mío? Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y como es el tiempo de la gracia, pero, Vic, la mira, gente abusó. Porque mira esto que yo pienso, man. Porque bueno, lo que pasa es que hablaste como muchas cosas. Del profeta. Sí, de hecho, empezaste para que tengamos eso ahí pendiente. Okay. Dijiste que Dios te habló a ti, que un profeta te habló a ti en Montreal. En Montreal. Pero después te fuiste al testimonio de ese pastor, que yo veo aquí dos cosas. Uno, como que admiro mucho el hecho de que tu pastor haya cometido este error y no te desvió a ti de las cosas de Dios, ¿entiendes? O sea, tú seguiste con tu mirada puesta en Dios. Porque hoy en día hay mucha gente que se aparta, que dice, no, me aparté porque me decepcioné de un pastor que hizo esto, un profeta que hizo aquello. Gracias, Juno, por ese punto, porque hay hombres que no son llamados por Dios. Hay hombres que son llamados por hombres, que sienten el llamado del pastor que los alimenta. No sienten el llamado de Dios. Hay que poner, Vic, siempre la mirada en Jesús. Siempre. Entendiendo que al final son hombres, Vic. Y tú no puedes juzgar a ese pastor por lo que hizo. Porque al final es un hombre. Y también, Vic, cuando tú te metes en aguas profundas a servir a Dios y tal, tú tienes más bendiciones, diferentes bendiciones,
pero también tienes diferentes ataques y diferentes Totalmente. luchas también. Por eso de pana no lo juzgo ni nada, más bien que Dios tenga de corazón Junior, misericordia de él, porque era un hombre muy de Dios, Vic. Junior, yo soy de la escuela que no se juega con Dios. Claro. Yo soy de la escuela del temor reverente a Dios, a su palabra y a sus autoridades. Yo soy de la escuela de cuando uno entraba a la casa y salía, mamá, bendición. Dios te bendiga, hijo. Entraba otra vez a buscar agua, mamá, bendición. Dios te bendiga. Entraba otra vez a buscar la china, la perinola, el trompo, mamá, bendición. No, yo soy de la escuela, Vic, de pastores transvesti en TikTok, pa. ¿Viste? Que tú dices, que es en serio. Ahorita acabamos de ver uno. Claro, claro. ¿Me entiendes? Alabando a Dios y es un hombre con tacones. Eso no puede ser. Y la gente ignorante. Pero no, Vic. No, Dios me ama así. Y lo más cabilla es que, por ejemplo, si lanzamos este clip en TikTok, capaz nos cierran la broma, ¿entiendes? Porque así está de sensible la gente que dice, no, está bien que él esté ahí. Y de pana no está bien, pues. ¿Está bien que hablemos tanto, Junior? Es que si no hablamos un podcast mudo. Ok. ¿Ha visto un profeta, hombre o mujer, que ha tenido que bajar la cara de la barbaridad que dijo? Tú dijiste la tengo. No, pero esa no era la pregunta que tú me habías hecho. Que si yo he visto profetas candela. Déjame contarte uno que... No, yo no te pregunté profeta Candela. Ok. Yo te pregunté fue que si habías visto algún profeta que ha tenido que bajar la cara de la barbaridad que el hombre profetizó. Que tú dices, santo Dios. ¡Qué locura acabo de escuchar! No, yo me voy de aquí, yo me voy. Porque Dios es un despelote. Bueno, pero por lo menos, no como una profecía, pero lo dije en el segundo episodio, creo. Cuando he escuchado hombres que dicen, ayer Dios me dijo lo del dinero, ¿entiendes? Ayer Dios me dijo que... Ok, pasa eso y vete ahorita. No sé qué otros profetas, por lo menos hay uno que yo vi, pero lo vi que se hizo viral también, vi que él llama a alguien de la iglesia y le dice, ¿tú estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? Yo sé lo que vas a decir. Y él le dice, sí. Entonces le dice, ¿tú estás seguro que tú estás seguro que tú estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti? Y el tipo le dice, sí, sí. Y le da una cachetada, men, pero de pan. Biónica. Una cachetada que le reseteó el Windows. ¡Pah! Y yo quedé loco. Yo de pana, pero escucha, Vic, eso puede parecer una locura, pero a mí hace años una profeta me estaba, por cierto, de Canadá, Ajá. me estaba profetizando, pero ella como que, yo pienso esto mucho, Vic, mira, un profeta cuando va a exhortar a alguien, por lo general Dios no es un Dios que va a avergonzarte, ¿entiendes? No. Dios como que te va a llamar aparte y te va a exhortar a ti solo, ¿me explico? Porque yo creo que cuando Dios lo hace públicamente es porque ya te lo ha advertido mucho en privado, ¿entiendes? Claro. Y tú no obedeciste en privado, entonces ya de repente viene algo público y como en el caso de tu primer pastor. Pero esta profeta, cuando ella me está profetizando y me está diciendo cosas que yo sé que eran de Dios exhortándome, te lo prometo, que si ella me daba una cachetada, yo sentía que era Dios, ¿entiendes? De pana, porque ella, un momento me empieza como a profetizar molesta, que yo sentía como la molestia de Dios en sus palabras, que yo dije, si esta me suelta una cachetada, yo sé que fue Dios que me mandó a cachetear, pues, ¿entiendes? Entonces, pero era una profeta candela de Dios. Tú estás hablando del tercer lenguaje de Dios. Ok. El sentir. Porque sí. Dios él es el que produce, el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que un sentir, yo sentí, y tú dices, Dios me habló. Yo sentí, es como alguien que entra a una iglesia y yo sentí, este es mi último día aquí. Aunque se quede un tiempo más, ya su espíritu no tiene comunión con el mover espiritual de la iglesia. Su cuerpo es lo último que se va, pero su espíritu ya se fue. Claro. Yo pienso que esa es como la manera más común en que Dios habla hoy en día. Ese sentir que tú dices, yo siento que Dios me dijo esto, yo siento que Dios me está mandando a hacer esto. Pero ese sentir, mira lo que yo analicé en un momento de mi vida, Vic. Dios es espíritu. Sí. ¿Entiendes? Dios no es hombre. No. De carne y hueso.
Dios es espíritu. Y como es espíritu, Él habla a tu espíritu. ¿Entiendes? Claro. Mucho más que a tu carne, o sea, a tu oído carnal. Voy ahí. Él habla mucho más a tu espíritu Porque que a tus oídos naturales, porque Él no es natural. estás ¿entiendes? tocando, Y Junior. uno tiene que aprender a discernir. Dios me está hablando a mi Mira, espíritu. estás tocando el cuarto y el quinto lenguaje de Dios. Ok. ¿Cuál? El lenguaje de los sueños y las visiones. ¿Por qué Dios habla más en sueños? Porque tú no tienes tiempo de razonar, de analizar, Ok. de pensar en la lógica. Tú estás soñando y puedes soñar que estás en otro país, puedes estar en otro lugar, puedes soñar que volaste, que subiste a una torre, que fuiste al desierto, que fuiste al mar. O sea, es un lenguaje. Y por eso como no hay entendimiento, es un lenguaje que muchos hombres y mujeres de Dios sueñan. Y los sueños todos no son de Dios. Hay sueños que son de estrés, hay sueños que son de caraota con queso amarillo y arepa, y otros sueños que sí son realmente de Dios. Y ahora te hago una pregunta a ti como pastor. ¿Cómo tú puedes diferenciar, verdad? Perdón. ¿Cómo tú puedes diferenciar cuándo es Dios y cuándo no es Dios? En todas las voces, porque te explico, yo puedo abrir la Biblia aquí, Señor, háblame. Y de repente leo, y Judas se ahorcó. Dios no me está mandando a suicidar, ¿me entiendes? Claro, Entonces yo tengo que saber que eso no es Dios hablándome. totalmente. Un profeta me profetiza algo de verdad que viene de Dios y se para un profeta de estos carnales chuletú a darme una profecía. ¿Cómo yo sé cuál es de Dios, cuál no es de Dios? El sentir, Vic. Porque Total. hay veces que tú sientes, esto es de Dios, sentí como que Dios y no era Dios. Hay algo. Yo creo, Vic, que sería para mí interesante escuchar de ti eso. ¿Cómo yo puedo diferenciar cuándo allí. es Dios y cuándo no es Dios? Voy. Yo estoy en Montreal, 1994. Ah, ¿qué es lo que ibas a Lo contar? que voy a contar. Un profeta se me acerca y me dice, así te dice Dios, te vas para Venezuela. Te he traído a este lugar para prepararte, para llevarte a Venezuela a cumplir un gran propósito. Yo no me quería ir de Canadá. ¿Estás entendiendo? Claro, claro. Ya había estado en Canadá, estoy hablando el Mala idioma. mía que me ría, pero ahorita está de moda. Dios me dijo que me fuera de Venezuela. Está muy de moda. No, Dios me habló Muy de que me fuera moda. de Venezuela. Se van para otro país, se divorcian, se enferman. Entonces después dicen, en el otro Maldicen. y en el otro Hasta- país dice, no, ahora Dios me dijo que me regresara. Eso no es Dios, Eso no men. es Dios. ¿Entiendes? Si Ok. hay gente que Dios la sacó de Venezuela, Claro, claro, que claro. estoy convencido que fue Dios que las llevó o los llevó a familias con un propósito, pero a otros se los llevó fue el diablo. Viste, allá le pasaron la planadora, divorciados, fracasados, algunos enemigos de Dios, Ya no son criticando a los cristianos. pastores, haciéndose famosos con 10 tontos que siguen su bobería, que dicen cosas, porque perdiste el norte. Te sacó el diablo, ahora en ese país, en vez de instrumento de Dios, Eres perdóname, un instrumento del diablo. listo. Y yo pienso, Vic, que es mejor que te vayas y digas, me quiero ir porque me quiero ir, No, ¿entiendes? porque estoy Porque pasándola mal. no estoy bien aquí en No Venezuela, tengo real. pero qué chimbo cuando dice, no, Dios me dijo. Para Ajá, pero escúchame. voy. Dios te dice a través de un profeta, Que me venga. Dios te traje aquí para instruirte, enseñarte, porque tú no eras cristiano. No, Tú conociste a Jesús, fue allá, tú tuviste un encuentro con Jesús, fue en Canadá. en Canadá. Específicamente en el avión, cuando me ocurre algo que me deportan de Ok. Canadá. Yo entro a Canadá en el año 93, quiebra el Banco Latino, el Banco La Guaira, el Fondo Ítalo Venezolano Profesional, quiebra el Banco Unión, el Consolidado. Fue una cadena de bancos quebrados. Yo era Claro. banquero. Claro, claro. Quiebran los bancos, yo salgo del país, como decirte, de vacaciones. Ok. Y realmente las vacaciones mías, que eran por 15 días, se convirtieron en 5 años y medio En Canadá. en Canadá. Ok. A causa, Junior, del llamado de Dios directo a mi oído. Ok, tú tienes un encuentro con Jesús en el avión, que no vamos a hablar No. de ese encuentro aquí en este momento, Sí. podemos contarlo otro día. Otro día contamos. Y tú creces en tu caminar cristiano, estudias teología, porque tú no eras una persona fácil de convencer No. de la fe. Porque yo era un tipo que si tú me decías algo de Dios, yo no te decía amén. Sí, sí. Aparte que no estaba acostumbrado a ir a una iglesia, era una persona bien mundana, bien pecadora,
bien apartada de Dios. Entonces, ese llamado que Dios me hace, el profeta me habló. Luego el profeta me vuelve a hablar otro profeta. Y yo dije, concha, Ok, esto como ya, que es en un serio. profeta te dijo, tu tiempo aquí se acabó. Y cuando tú escuchaste esa palabra, sinceramente o no te acuerdas mucho, ¿tú sentiste que era Dios hablándote? No, ¿O tú dijiste, no vale, qué es este no, señor? esto no creo que sea de Dios porque ya yo estaba cumpliendo un propósito en esa iglesia y yo estaba Ya tú sirviendo. predicabas a veces. A veces predicaba, servía. Yo era como el conserje de la iglesia que la limpiaba, la aspiraba con mi esposa. Yo era el primero que llegaba a la iglesia. Pues Claro. yo vivía cerca de la iglesia casualmente. Quitabas la nieve Quitaba la nieve en afuera, diciembre. limpiábamos, hacíamos un trabajo muy bonito. Y yo decía, yo hago cosas que nadie hacía. O sea, Claro. ¿cómo Dios me va a mandar para Venezuela si yo estoy aquí cumpliendo una labor tan bonita para ti, Dios? No por el trabajo, porque el trabajo era súper chimbo, pelando pollo. O Ok. sea, ¿quién va a querer prosperar pelando pollo? Yo no era que quería realmente Viví en otro vivir en país. otro país, es que sentía el llamado. Claro, Porque claro. mi trabajo aquí en Venezuela, con todo el respeto, no se comparaba a estar pelando pollo en otro país. ¿Me Pero entiendes? te apasionaba el servicio ahí. Demasiado. Yo me enamoré de Dios de una forma loca. La pastora me pedía a mí 1000 favores y yo sentía que era Dios que me los pedía. Qué tremendo. Y ese enamoramiento, aquella pasión, ¿cómo me voy a ir entonces? Vuelve otro profeta, te vas. No el mismo profeta. No. Y de- ¿Cuánto tiempo, Vic? como a los meses. Ok. Y después estoy de rodillas un lunes, que no va nadie, casi nadie a la iglesia los lunes, que era Como de oración. no, de instituto bíblico. Ok. Y yo estoy en el instituto bíblico orando a Dios de rodillas y se me acerca una viejita. Y me dice, estás dudando. Ya Dios te ha hablado 2 veces. Que te prepares, que te vayas de Canadá. Y comienza esa voz profética a hablar. Pero qué casualidad, Junior. Qué bueno que me pasó esto a mí. Que no hubo uno que me dijera, Dios te dice que te quedes. Ok. Porque ahí comienza un conflicto en mi mente muy grande. Y hay hombres de Dios que han sido confundidos por dos voces proféticas. Uno te dice que te vayas, Ah, bueno, pasó en la otro Biblia. que te quedes. Pasó en la Biblia. Pasó en la Biblia, Primera de Reyes capítulo 13, Que, que el que, profeta le dijo una cosa, que le dice, mira, así te dice Dios, y le da las indicaciones. Y y de camino. el hijo escucha al profeta hablando, le llega al papá, que se llama el profeta viejo en la Biblia, y le echa el cuento y el profeta va a confundir al profeta este. No, Dios te dijo esto, pero mira, y lo confundió. ¿Y qué hizo Dios con el profeta? Lo mató, para que Sí, sepa. sí, claro. ¿Viste? Entonces, Por no haber obedecido. Pero lo más cabilla de toda esa historia bíblica, Vic, es que el mismo profeta que le da la falsa profecía, después Dios lo usa para darle la profecía correcta. creo más loca, man. Pero escúchame, Bueno, y eso eso mismo pasa en pasa estos hoy. tiempos. Exacto. Porque tú dices, es que Dios me habló, ahora me confundió. Y la Biblia tiene un respaldo ella, porque acuérdate que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia, para que toda la audiencia me escuche, no es de libre interpretación. Porque si fuese de libre interpretación, entonces todos los testigos de Jehová, los adventistas, los católicos, los musulmanes, los rosacruces, los brujos, todos tuviesen razón. Pero como la Biblia se interpreta sola, ella es la que tiene la verdad. No hay que buscar cuatro patas del No hay que gato. buscarle. Lo que dice Lo es que dice la Biblia, ella sola se va a guardar ella misma. Dios la preparó para guardarse como la profecía más segura que tú vas a escuchar en tu vida. que yo también pienso, pastor, que eso es lo que la hace como veraz, Única. ¿entiendes? Que tú dices, no puede ser tantos hombres que escribieron algo y todos coinciden en no poder contradecirse ellos mismos, ¿entiendes? O sea, Ahora te como pregunto, que está. estos pastores van a dar cuenta un día delante de Dios. Estos profetas van a dar cuenta un día delante de Dios. Porque aunque estamos en el tiempo de la gracia, y yo puedo poner una rivalidad, la gracia versus la ley. Pero te voy a decir aquí, por sus frutos los conoceréis. Vic, pero escúchame Eso esto es ahora. clave aquí. Ahora escúchame esto porque yo quiero como tocar aquí un puntico. Ok. Hemos dicho que Dios habla por la palabra, por los profetas, Por el sentir, por el sentir, por el sueño, por sueños, y por visiones. visiones. Yo en mi vida cristiana solamente he tenido una visión. Y de pana, Vic, el que no lo vive no lo entiende. No. El que no lo vive cree que es pasto seco, que tú estás hablando mentira, pero cuando yo nunca había vivido en mi vida una visión hasta un solo día y quedé como loco y todo, ¿entiendes? De pana. Dios habla de todas estas maneras. Dios, ¿tú crees que hoy en día habla audiblemente? 100%. Que tú puedes escuchar Mira, la voz de Dios. Elí
Elí escuchó, no la voz de Dios, escuchó a Samuel cuando Dios le habló audiblemente. Y él pensaba que Elí lo llamaba a él. Sí, que él dice, dime maestro y Dime, tal. maestro. Y la Oh. segunda vez vuelve a escuchar la voz audible de Dios. Y Eli entendió que era Dios hablando. Él dijo entonces, heme aquí. Sí, Tú- que Eli le dice, la próxima vez que escuches esa voz, heme aquí. dile, Señor, heme aquí. Cuando Pablo de Tarso iba camino a Damasco, dice la Biblia que una voz del cielo le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, está dando Dios el entendimiento de que Él sigue hablando audiblemente. ¿Tú has escuchado a Dios alguna vez audiblemente? Yo no te voy a decir, el primero y no se me va a olvidar porque fue el primero de abril. De este año. Junior, me escucharon 120, 115 personas que estaban conmigo conectados en mi matutino. Número 1, no estaba durmiendo, no estaba haciendo deporte, no estaba cocinando, estaba yo en la presencia de Dios a esa hora. Y de repente tiemblo, miércoles, sentí audiblemente la palabra pago. Y yo dije, no sé qué va a pasar en este mes de abril. Vic, tú, escúchame esto. No, eso fue increíble, Junior. Escuchaste solamente pago. 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 Audible, pago. Y yo dije, no sé qué me va a pagar Dios. Ok. ¿Y cuántos van a creerlo? Lo bonito de esto, Junior, es que es como Jesucristo cuando resucita, que lo vio mucha gente como para que la gente pudiera creer. Porque acuérdate que en medio nuestro, Junior, hay muchos incrédulos. Sí. Demasiada gente que está pero mira, yo te digo algo, Vic. El que duda no está mal. No. ¿Entiendes? No está mal. Porque como que hay mucha gente que piensa que dudar o cuestionar está mal. Y eso no está mal. Es que bíblicamente... Porque mira a Tomás, ¿entiendes? Tomás, escucha esto, escucha este rema aquí que está fresco para ti y yo sé que va a gustar a alguna gente. Tomás le dice a Jesús, si tú eres Jesús, déjame meter mi dedo en tu costado. En tu costado y en tus manos, ¿entiendes? En el hueco de tus manos. Y Jesús no lo reprende. ¿Me explico? Jesús no le dice... Incrédulo. Eres un incrédulo, ¿entiendes? Ahora no vas a ser mi discípulo por dudar o por cuestionarte. ¿Qué le dice Jesús? Poca fe, ¿entiendes? ¿Qué es lo que le dice Jesús a Tomás? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. Pero, sin embargo, lo deja porque creíste, porque me viste, creíste. Exacto, pero exacto. Él le dice, hombre de poca fe, porque lo viste, creíste, ¿entiendes? O sea, que era mejor que creyeras sin ver, pero no. Yo creo que Tomás es un ejemplo de que entre los discípulos y los hijos de Dios puede haber alguno que dude y cuestione. Ve a Gedeón. Y que diga, Señor. Gedeón recibe una orden y el hombre le pide 2 pruebas a Dios antes de hacerlo. ¿Y cuántos hombres de la Biblia y Dios se lo da? ¿Entiendes? Dios le dice, ok, si tú tienes una duda, yo te voy a conceder, pero hay muchos otros hombres, Vic, que creyeron y obedecieron a Dios a la primera. A la primera. O sea, escucharon algo y dijeron, listo. Dios me habló. Gedeón no. Gedeón dice, si eres tú que se cumple este vellón, si eres tú que se cumple ese vellón. O sea, no está mal dudar y cuestionar, porque yo lo he hecho, Vic, ¿entiendes? Yo he escuchado cosas de Dios que yo digo, Junior, cuando es algo muy grande, lo que Dios te está pidiendo que hagas, claro. Irte de un país, ofrendar una casa, ofrendar un carro, que yo lo he hecho, Junior, audiblemente. Yo me he quedado a pie 3, 4 veces en mi vida. Y la gente critica al pastor, lo cuestiona y habla pasto seco de uno sin saber el precio que ha pagado uno. Uno no puede ponerse a dar la explicación a todo el mundo siempre, porque crean lo que quieran. Pero cuando es algo muy, muy grande, tú vas a pedir confirmación. ¿Entiendes? Puedes dudar, cuestionar. Puedes dudar, Dios mío, pero de verdad tú quieres que yo haga esto, Dios. Mira, a mí me pasó esto una vez, porque a mí me llama la atención que en la Biblia Dios no es que le hablaba a algunos hombres, es que echaban cuentos. Sí. ¿Entiendes? Es que conversaban. Cuando tú lees, por ejemplo, por decirte un ejemplo que me vino ahorita a la mente, Abraham diciéndole a Dios, no destruyas Sodoma y Gomorra si hay 50 justos. Y Dios le dice, bueno, búscalos. Consígueme los 50. Y Abraham se asoma y dice, bueno, Señor, 50 no, 40.
Y Dios le vuelve, o sea, eso era una, Vic, estaban echando cuento, ¿entiendes? Bueno, Total. busca los 40. Total. Entonces Abraham, y vuelve Abraham, Señor, 30. ¿Me explico? Bueno, busca los 30. Eso no fue que Dios le habló a Abraham, es que estaban echando cuento, ¿me explico? Ya, Totalmente. conversación para allá y para acá, no era. Entonces, cuando yo leía eso, Vic, yo decía, bueno, pero ¿por qué Dios no habla así hoy? Si Dios es el mismo, si Dios es real, si Dios, ¿por qué Dios no nos habla así? ¿Entiendes? Como una conversación que tú puedas tener esa experiencia con Dios. No sé si hay gente que la ha tenido, pero yo nunca lo había experimentado. Y yo empecé, Vic, a pedirle a Dios, Señor, de pana, si tú hablabas así con esa gente y tú eres real, háblame a mí audiblemente. Yo te quiero escuchar, ¿entiendes? Yo no quiero más que sentí esto de Dios o que habló a mi espíritu o que me hablaste a través de alguien. Yo quiero que tú me hables a mí. Y yo estaba un día preparando una prédica para T-Family y no sé qué pasaba ese día, Vic. Escúchate este testimonio que tú no lo sabes. Yo estaba preparando mi prédica y como que me sentía como más necesidad de orar que de escribir mi bosquejo. Entonces como que estaba escribiendo, pero empezaba a llorar, Vic, y me arrodillaba y empezaba a adorar a Dios y decía, no, no, pero es que tengo que tener mi bosquejo armado. Y me sentaba y de repente volvía a llorar y me volvía a arrodillar, pero en medio de estar arrodillado porque el servicio de jóvenes era a las 7 y yo estaba preparando mi prédica a las 4. Ok. Mi bosquejo, ¿no? La prédica la tenía en mi mente y ya yo sabía lo que iba a hablar, lo que estaba era ordenando mi bosquejo. Ok. Entonces me volví a arrodillar y así como 4 veces hasta que hubo un momento, Vic, que yo no podía escribir, o sea, lloraba, había una presencia y yo estaba solo en la casa. Y mi cuarto, cuando abrían la puerta, sonaban las ventanas panorámicas porque le faltaban unas gomas, entonces como que sonaban ¡prac! Y por más suave que tú abrieras, sonaban las panorámicas. Y yo estaba así, Vic, hasta un momento que yo me paro hacia el frente de la puerta y digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Entiendes? Yo estoy aquí, te adoro, ¿qué pasa? Porque no puedo dejar de llorar. Y empiezo a hablar con Dios, Vic, y con los ojos cerrados así hablando con Dios, siento que suenan las panorámicas. ¿Entiendes? Y obviamente entró alguien a mi cuarto, me explico, y yo hago así, como que alguien entró, o sea, llegaron, pues mi hermano, mi mamá, tú, llegaron. Y cuando abro los ojos, la puerta estaba cerrada, pero sonó como, tú sabes, todo el mundo tiene que tener en su casa un sonido que representa algo. Claro. Oye, qué sé yo, llegó la luz en el microondas, que es un sonido que no falla. ¿Sabes? Como que, no sé, si una casa de 2 pisos se despertaron, abrieron una puerta, un sonido que no va a fallar. Mi sonido en mi Movieron cuarto. una ventana corrediza. Abrieron la ventana porque es un sonido que no falla en tu casa que tú sabes automático. Está mi hermano, mi Llegaron, papá, mi abrieron la mamá. reja, tocaron la puerta, el timbre, algo, gritar, qué sé yo. Se entiende, Junior, se entiende. Ok, por si acaso. Yo estoy así adorando y abren la puerta de mi cuarto. El sonido de cuando abren la puerta de mi cuarto sonan las panorámicas. Eso no sonaba en otro momento, sino cuando abrían la puerta del cuarto. Obvio, yo abro los ojos pensando que es uno de ustedes. Como a ver quién entró a mi cuarto y no hay nadie. Y yo me pongo nervioso, Vic. Y digo, ¿qué es esto? Y abro la puerta del cuarto y me asomo así en el pasillo a ver qué pasó. Y cuando me asomo así en el pasillo, escucho una voz que dijo, lo único que escuché fue yo soy. Wow. ¿Entiendes? Yo soy. Y cuando yo escuché esa voz, Vic, caí en el piso, en el pasillo, a llorar y llorar. Y cuando yo vuelvo a levantarme, Vic, eran las 7:05. ¿Entiendes? Ya era la hora del servicio. Yo me cambio y me voy a la iglesia impactado de haber escuchado una voz audible. Y llego al servicio de jóvenes, Vic, sin bosquejo. ¿Entiendes? Y tú puedes tener una prédica aquí, pero tú tienes que tener un bosquejo, algo, versículos, cosas, ¿entiendes? Y, y yo me paro, después de la alabanza y la adoración, Vic, yo me paré y dije, muchachos, miren, yo sinceramente no tengo bosquejo porque me acaba de pasar esto en mi casa. Y yo quiero que adoremos a Dios y que la misma presencia que yo experimenté ahorita en el pasillo de mi casa, la podamos experimentar todos aquí. Vic, yo creo que ese fue el servicio más glorioso de T-Family.
Wow. Empezó la gente a caerse para el piso sola, sin ministrar nada. Los músicos, Vic, dejaban el instrumento, se tiraban para el piso a llorar. Nos visitó Dios de una manera. Y yo sé que Dios habla audiblemente, ¿entiendes? Wow. Dios habla audiblemente. ¿Por qué no lo hace siempre? Porque es un espíritu y Dios va a hablar a tu espíritu. ¿Me explico? Dios habla a tu espíritu, pero Dios sí habla audiblemente. Y yo estoy seguro que si personas ven este episodio, pueden testificar de que alguna vez Dios les Escucharon habla. a Dios la voz. Dios habla, men, Dios habla. Sí, Dios habla. totalmente. A mí me pasó una experiencia parecida así. Una vez estaba yo en una discusión muy fuerte con tu mamá, mi esposa. Una discusión de esas que... No, los pastores no hacen eso. ¿Sabes? Que yo soy muy... Los Yo soy pastores muy santo. los Yo pastores no, no tienen eso nada más problema. me pasa nada más a mí. Y estábamos en una discusión que se estaba Poniendo roja. poniendo roja, muy fuerte. Y de repente, no sé cómo, de la mesa soltaron una plácata. Como que, y yo sentí en mi espíritu, quédate la boca. O sea, una Escuchaste como un corrección, y golpe. tu mamá también. Un golpe que nosotros quedamos de rodillas una vez orando y pidiéndole perdón a Dios. Los dos al mismo tiempo. Caímos plácata, quédate la boca directamente. Y eso fue para mí una forma, un lenguaje de Dios de corrección. ¿Qué están haciendo ustedes en ese estado de carnalidad? ¿Cómo van a estar con esa peleadera tan fuerte? Y caímos fue de rodillas, Qué nivel. dándole gracias a Dios, pero el sonido fue determinado. Una cosa como que alguien de verdad, Alexis Jesús, hubiese metido un matracazo a la mesa. Qué nivel. Fue Dios. Es que mira, Vic, Dios definitivamente, Él tiene que hablar, porque Él dijo, ellos tienen dioses que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no escuchan, Totalmente. que tienen manos y no palpan. palpan, que tienen pies y no andan. Que tienen nariz, no tienen moco. Es, Es así. Entonces, obviamente, Vic, cuando Dios dice eso, lo que Él está diciendo es, ustedes tienen un Dios que tiene boca y habla, que tiene mano y palpas, que tiene oído y los escucha. Y de pana, Vic, tú has sentido el toque Junior, de Dios, tú has sentido, Dios es un Dios que está vivo. ¿Para qué nosotros oramos? Para escuchar la respuesta de Dios. Y que Él nos escuche. ¿Viste? También. ¿Para qué nosotros nos paramos temprano a orar o al mediodía, en la tarde, que vamos a dejar la religiosidad? Tú puedes orar a la hora que tú quieras. Sí. En mi caso en particular, tengo un hábito, una cultura matutina de oración. Claro. Mi teléfono suena a una hora en la madrugada y a esa hora me paro a orar. Tengo ese hábito, pero Dios también habla para responder las oraciones. Ve el caso de Daniel. Daniel oró y dice la Biblia que apareció un principado llamado de Persia y le dice un ángel a Dios. Otro mensaje, como Dios habla, es a través de ángeles. A Daniel le habló un ángel. Le apareció un ángel y le dijo, tu oración fue escuchada desde el primer día que oraste, pero tardé 21 días en responder. Estábamos en guerra. Porque estábamos en guerra. ¿Entiendes? Para que tú veas lo que produce realmente la oración. Hay gente que ora un día y ya no siguen orando. Oran 2 días y no siguen orando. Oran 5 días y ya me cansé de orar. Y no sé por qué, Vic, de pana. No sé religioso ni nada, pero yo siento que hay alguien que nos está escuchando. De pana lo dijiste y no sé por qué sentí eso, lo voy a decir, no me importa. Que hay alguien que está orando y cree que no va a tener respuesta y Dios le está diciendo, sigue orando. Te escuché desde el primer día. Sigue peleando esa oración. La Biblia era Mira, de principado, potestades. hay 2 cosas que yo quiero decir para y de repente ir ya aterrizando. ¿Por qué, Junior? Porque mira, me faltan otros lenguajes que no vamos a poder a visualizar hoy. No, ya se no. Cuando construimos la iglesia Torrefuerte, que Dios nos dio un templo bastante grande, yo quisiera que tú escucharas la visión de Dios para yo no colocar paredes en la iglesia. Y testimonio que más de una persona que me escucha va a testificar. El pastor Alexis Gil nunca colocó una pared al final del templo. Si teníamos paredes de lado, pero no al final. Al final había un cartón. Sí. ¿Por qué, pastor? Porque Dios nos mostró una visión y nos mostró una caja de fósforo a mi esposa Yonilda. Y me dijo, Alexis, estoy teniendo una visión. Éramos a 11:40 de la noche, ya no había nadie en la iglesia, nosotros quedamos dándole una acción de gracias a Dios, ya tarde, todo el mundo se había ido. Y de repente mi esposa me dice, estoy viendo una visión. Y yo le digo, ¿cuál? Estoy viendo una caja de fósforo. El profeta vio un lienzo, ¿me entiende? ¿Y qué significaba la caja de fósforo? Que la iglesia iba a multiplicarse porque estaba demasiado pequeña. Okay.
Y la iglesia en ese momento era para 500 miembros. Habían 500, 100 en la iglesia en ese momento. ¿Y cuántas personas asistían? Ponle 450. Ah, ya estaba medio Ya lleno. estaba medio llena la iglesia. Pero yo me estaba hablando en ese año de que había algo miniatura. Y yo entendí, este es el tiempo de la expansión. Y al día siguiente, que fue el lunes, yo me levanté. No, sí, al día siguiente, que fue el lunes, yo me levanté proyectando los huecos que íbamos a hacer para la iglesia. Para el templo nuevo. Para el templo nuevo. ¿Por qué, Pasto? Bueno, Por la visión. Ahorita que cuentas eso, Vic, los profetas que te dijeron a ti, tú te regresas a Venezuela con un propósito y un llamado. Cuando tú ves hoy el respaldo que Dios te ha dado, eran profetas de Dios. Totalmente. O sea, sus profecías se cumplieron. No, yo no es que ojalá ellos pudieran verte hoy y decir, Berro, qué bonito que Dios me haya usado en ese momento. Las características. Porque hay dos cosas que yo quiero, perdón. Ok. Hay dos cosas que yo quiero decir para ir aterrizando, sí. La primera, Vic, es que tú leíste un versículo que decía que los profetas, empezando el episodio, que los profetas que no eran de Dios, los mataban. Sí. ¿Cómo tú nunca has sentido como decir algo de parte de Dios y de repente te equivocaste? Sí, creo que sí. Específicamente no te puedo decir qué, pero sí siento que me he podido equivocar, Junior. Que tú has podido decir, sí. yo siento esto. Yo siento esto de parte de Dios y de repente no pasó. No lo que yo creo que es importante, Vic, es que cuando... Ahora, Junior, que lo haya yo profetizado, no creo. No, yo sé que no. En ese temor. Y yo sé que cuando tú has dicho, acabo de tener esta visión y va a pasar esto, ha sido, Vic, exacto como ha pasado. Y yo tengo testimonios tuyos de decir, Dios me mostró que se divorciaba esta pareja. Y se divorcian, ¿entiendes? Ajá. Al apóstol Miguel, cuando tú le dijiste, así va a ser tu llamado apostólico, van a llamar todos, a ti no te van a llamar, te van a llamar después al final, cuando ya tú creas que Dios no te escogió porque tu llamado va a ser diferente. Tal cual. Una visión. Pero te vi solo, no te vi en el llamado y el apóstol llama a todo el mundo para ungirlo al mismo tiempo. Claro. Y a él no lo llamó. Pero yo antes de que pasara eso, porque también hay otro tipo de profetas. Sí, esos son los... Sacan la piedra. Ya, mira, yo voy a decirle este consejo a la gente que dice, Dios me había mostrado eso, ya no vale. No lo digas. Ya perdiste. ¿Entiendes? O sea, que Dios me había mostrado eso hace 3 días, Dios me lo había... Ya no lo diga, ya no vale porque ya después que pasó, cualquiera es profeta, ¿entiendes? Claro. Dios me mostró... No. Ya no vale. Ya no, otra cosa. Ya pasó, no digas que Dios te lo había dicho. Ya no vale. Otra cosa es que hay gente que está predicando y hablando y de repente dice 20, 30, 50 veces, Dios me habló esto, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. No sé si será verdad, pero yo veo exagerado el término Dios me habló, Dios me habló, Dios me dijo cada rato. Tú dices, Dios mío, ¿de verdad te dijo todo eso Dios? Claro. Increíble, man. Entonces, ¿qué pasa? Como el tiempo se nos va a alargar, yo te quería mostrar que a Jonás, por ejemplo, Dios le habló de forma circunstancial. No quieres obedecer, te traga un pez. Ahí no hay voz de Dios. Claro. Ahí no hay voz de profeta. Ahí tú estás dándote cuenta que la circunstancia te está marcando una señal de que tú eres un desobediente y que por no hacerle caso a Dios te lanzaron de un barco, te tragó un gran pez y te vomitó en un lugar para que tú entendieras que fue Dios. Y hay gente que la circunstancia dice es Dios. Sí. Pero hay gente que el pez lo escupe y vuelven para el agua. Y vuelven para el agua. Trágame otra vez, muérdeme otra vez. Muérdeme una nalga, pescadito. ¿Entiendes? Para saber que fue Dios. Para saber que fue Dios. Déjame una cicatriz, una marca que fue Dios. Claro. Porque hay gente que es tan incrédula, tipo... Pero mira lo que yo quería decir con respecto a lo que estaba diciendo. Cuando tú sientas decir algo de parte de Dios, porque yo quiero cerrar con esto, ¿qué pasa con la gente, Vic? Que Dios le pone un sentir de decir algo, pero por miedo no lo dicen, ¿entiendes? ¿Me explico? Que de repente tú dices, concha de Dios me está diciendo que le diga a este señor que no viaje, ¿entiendes?
tú no lo dices y cuando viajas le pasa algo y después tú sientes esa culpa que tú dices, ver, ¿por qué no lo dije? Te la ¿Entiendes? tengo. ¿Qué tú le puedes decir a esas Dios, personas no, que les mira, da miedo decir, que digan estas palabras. A todos nos ha pasado, sobre todo, yo tengo en la iglesia Torrefuerte, tengo un profeta ungido, oficialmente un profeta? un profeta de oficio, que pertenece a la oficina de Efesios 4:11, Ok. uno solo. Pero también tengo otros profetas, pero tengo uno solo ungido, que es un profeta preparado, entrenado, educado y madurado. Ok. ¿Viste? Este profeta tiene la autorización de Dios y la nuestra como encargados de una iglesia para profetizar. ¿Qué pasa cuando un profeta está siendo educado? Yo te voy a decir así, yo no me quiero equivocar. No sé si viene de Dios o viene de mí. Quiero que en ti esté el discernimiento y la oración para lo que te voy a decir. Y que el tiempo diga. Ya. Yo te estoy diciendo que Dios te está diciendo algo, pero tengo el temor de no decírtelo, pero también tengo el temor de decirlo. Eso es lo que yo digo, ¿Ves? Vic, porque yo te voy a Pero hablar claro, eso Vic. sé qué pasa, yo cuando Sí. te lo digo, Ok, dispénsame dale. ahí, cuando te lo digo, en ti queda una carga, no viajes. Yo ahorita sentí de Dios en mi espíritu no viajar. Claro, claro. Y mi esposa sintió lo mismo. Y cuando hablé con el apóstol Miguel, también sintió lo mismo. La profeta Anubi también sintió. Entonces tú dices, Dios mío, qué sentir tan raro. Y ahorita hay un problema con las visas ahora en Estados Unidos. Claro. Entonces tú dices, ¿realmente fue de parte de Dios el sentir? Obviamente fue de parte de Dios. Claro, claro. ¿Viste? Yo quería apoyar el evento de mi apóstol. Pero si Dios me para, Junior, esa voz yo le voy a hacer caso. El riesgo es importante en todo profeta. Porque a veces por perder tu reputación, porque vas a quedar mal. Diste una profecía que no se cumplió. Guarda tu boca con estas palabras. Yo sentí esto. Eso es lo que yo digo, mira, Yo sentí esto. no digas, Dios te dice que no viajes. Porque si Exactamente. tú dices, Dios te dice que no viajes, así ha dicho Jehová, no viajes, eso no puede haber un pele, ¿entiendes? No Y puede si haber. lo hay, usted profetizó en Un la falso carne, profeta. y usted es un falso profeta. Pero si tú dices, hermano, yo estaba Yo orando sentí. y yo siento, creo que de parte de Dios, yo siento Ah, que es diferente. mira Vic, esto que- porque me puedo equivocar o no. Pero cuando ya yo te digo, así te dice Dios, ahí no puede haber un error. Pero ahora te voy a decir esto para que. Porque Voy a comer aquí, Junior. Mira esto. cualquiera se puede equivocar, Vic. Junior, Somos pero humanos. cuando tú sentiste y se cumple, y ese sentir lo desarrollas unas 20 veces, ya tú sabes que eres un profeta de Dios y que puedes decir, a partir de la experiencia y de la madurez, así dice el Señor. Porque ya sabes que es Dios que te está hablando, Claro. que nunca te has equivocado, que lo sentir ya experimentaste en la experiencia, valga la redundancia, tú estás experimentado para decir, así dice Dios. Claro. Listo. Dios me mostró esta visión, yo tuve esta visión, Dios nos va a respaldar. Por ejemplo, yo sentí de Dios, no quiero tener en Yaracuy una iglesia en la Casa de la Cultura y tampoco en un lugar alquilado. Yo creo, y toda Yaracuy es testigo, escúchame este testimonio, Junior, toda Yaracuy es testigo de que yo a todos les dije, unos meses antes, mira el sentir del Espíritu, Yaracuy tiene un terreno propio, una iglesia propia. Digan conmigo, Yaracuy tiene un terreno propio, una iglesia propia. Y todos comenzaron a hablar y hablar 2 meses antes. Yo no me imaginaba lo que iba a hacer Dios, pero yo sentía, Junior, yo sentía ¿Qué lo iba a hacer? que lo iba a hacer y sin plata. Mira cómo es Dios. No es que tengo el dinero para comprar semejante terreno que compramos en Yaracuy. Pues en Yaracuy no tenemos cualquier iglesia. Tenemos un mega templo No, en Yaracuy. eso va para encima. Sí. Eso pueden ahí, te estoy hablando que ahí en la visión que tengo pueden caber 3,000 personas por servicio. Amén. ¿Ves? Y yo sentí con tanta convicción. Y yo dije, sentí, pero mira lo que dijo, mira lo que yo dije. Yo nunca dije Dios. Claro. ¿Viste? Y sentía que era Dios, Junior. Pero por el temor a quedar mal, me guardé y dije, diga conmigo, va. Y fue como una palabra profética. Al poner a los 2 meses, Yaracuy tiene su iglesia propia. Sin $1 en la mano, compramos un tremendo lugar para Dios.
Totalmente. Es un lenguaje realmente de Dios. Ahora, me quedan pendientes, Junior, las circunstancias. No, lo medio dijiste. Lo medio dije, las circunstancias. Me quedan pendientes los ángeles. A José le habló un ángel. A María le habló un ángel. Entonces tú dices, Dios habla a través de ángeles. Esto es para desarrollar un poquito la fe. Y Dios habla también a través de otros lenguajes que tú lo vas a ir experimentando, que tú vas a decir, y de repente alguien me gustaría, Junior, que cerráramos aquí y que algunas personas que van a ver este episodio pudieran comentar otros lenguajes que tienen de parte de Dios. En los consejeros, a través de tu mamá, te puede hablar Dios. A través de A tu través de las papá, personas. de las personas. Que yo también entiendo, Vic, que, y eso lo entendí yo en la visión que tuve, la única visión que tuve de Dios ¿Ok? en mi vida, yo entendí, si tú quieres escuchar la voz de Dios, escucha a los ángeles que Él puso en la iglesia. ¿Entiendes? Hay Correcto. pastores y hombres de Dios que hablan semana tras semana lo que Dios quiere decirte, ¿entiendes? Y cómo tú sabes cuál es de Dios y cuál no, por su fruto. Por Por su sus fruto. frutos los conoces, pero si tú quieres que Dios te hable, ve a la iglesia, bro, ¿entiendes? Y el pastor que está ahí, si es un hombre de Dios, lo que él está hablando viene de parte de Dios. Hay gente que, Es Dios mira, hablando. Junior, hay gente que ha testificado. Llegué a la iglesia y el ujier me dio una palabra profética. Yo llegué a la iglesia y el vigilante que estaba afuera me dijo, así te dice Dios, tal cosa, y se cumple. Y me han testificado que realmente hay un mover profético en nuestro ministerio. Yo quisiera terminar con esto, Junior, invitar a las personas a que pudieran compartir sus testimonios de cómo Dios le ha hablado a ellos. Sí, es cabilla porque en el mundo en que estamos hoy, Vic, mucha gente se burla de eso, ¿entiendes? Mucha Sí. gente se burla de eso, que de pana yo digo que Dios tenga misericordia, porque de pana es como chimbo burlarte de eso, pero el que no la vive no la entiende. Me explico, el que no lo vive no lo entiende y como por lo menos en el episodio que hablamos de cuando fuiste a Sorte y tal, hay mucha gente que dice fanático, que estupidez y tal. Cierro aquí. Para Junior, preguntarle a la gente. Jesucristo cuando dijo que el templo sería destruido en 3 días, este templo, y en 3 días, este templo será destruido, en 3 días será levantado. Este templo, de Jesús se burlaron. No creyeron que Jesucristo era Dios en la tierra. Lo llevaron a juicio, y no a un juicio judío, sino a un juicio romano, porque no podían agarrarlo en Israel. No tiene pecado, no podemos jugarlo por aquí. Vamos a meterlo en Roma para que en Roma lo maten. Claro. ¿Viste? A ese nivel de crítica llega mucha gente a Sí, la y también iglesia. no sé si te acuerdas, y con esto ya cerramos, Vic, no sé si te acuerdas cuando en Israel había hambre, que el rey escuchó que una señora mataba a su hijo de la desesperación, Ajá. y en medio de esa desesperación, El profeta un habló. profeta se levanta y dice, mañana a esta hora va a haber 1 kilo de harina pan por 1 centavo. 1 kilo de carne va a costar 1 centavo. Y había una persona que se burló, ¿te acuerdas? Un consejero del rey, Ajá. creo que era David. Sí, sí. Un consejero Un del rey, consejero. un consejero de David se burla de la profecía porque, claro, Vic, no puedes creerlo, ¿entiendes? O sea, No si tiene hoy estamos, sentido. si hoy estamos muriendo de hambre, oferta y demanda, mañana no, si aparece 1 kilo de harina de pan va a costar mucho, no va a costar 1 centavo. Y el profeta cuando lo escucha que se burla, se voltea y le dice, así te dice Dios, tú lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a probar este milagro, ¿entiendes? Tú no vas a disfrutar de lo que Dios va a hacer mañana. Él se sigue burlando y al día siguiente Dios provoca una confusión en un pueblo enemigo, queda todo el botín para Israel y el pueblo desesperado del hambre le pasa por encima a este consejero y lo matan. Y él vio el milagro, pero no disfrutó de lo que Dios le había dicho. Y hoy Totalmente. en día, Vic, te lo digo de pana con temor, pero hoy en día va a pasar mucho eso, ¿entiendes? Gente que se burla de que Dios habla, tú vas a ver cómo Dios va a hablar a personas y Dios va a cumplir promesas en personas y tú solamente lo vas a ver, no vas a disfrutar de lo que Dios está haciendo. Y nosotros los que tenemos fe en que Dios puede hablar, en que Dios está vivo, no podemos tambalear nuestras convicciones por los comentarios y la burla y las estupideces de la gente.
tenemos que aferrarnos a nuestras convicciones y creer. Yo creo que Dios habla, mano, y punto. Si tú te burlas, si tú te rías, si Junior, mira, yo sé que tú estamos crees lo que te dé la gana, yo creo que Dios habla, mano. Amén. Estamos fuera de tiempo. Pero voy a dejar esta para que la gente la piense y la comente con sus seres más queridos y también con profetas de sus iglesias o con hombres de Dios. ¿Cuántas profecías se han dicho de Venezuela? ¿Cuántos hombres hablaron que Venezuela cambiaba en tal año? Que se acababa un sistema, y realmente algo profetizaron y no se cumplió. Porque la emoción también puede hacer que alguien profetice. Alguien que en su corazón anhela un cambio y se atreve a profetizar. Hay profetas cupidos que le buscan novio y esposa a la gente. Tú te casas con fulano, yo te vi casado con fulano. Yo conozco un pastor que lo casaron en un evento de jóvenes. El desastre de su vida. Porque la profeta dijo, tú eres la esposa de él. Así dice el Señor. Y el chamo se casó sin que la muchacha le gustara. Claro. ¿Viste? Y el matrimonio fue un fracaso completo. Claro. Destruido. Entonces, por todas estas cosas la gente a veces duda de Dios, pero yo creo que Dios sí habla, solamente hay que como discernir, filtrar y pedir confirmación, pero de que Dios habla hoy, Dios habla. 2025, Dios habla. Dios habla. Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de profetas, a través de sueños, a través de visiones, A través de podcast. a través de podcasts, a través de circunstancias, a través de ángeles, a través de voces de consejeros. Dios sigue hablando todavía. De hecho, Junior, te voy a decir para que te muera la risa. Radio Rochela profetizó y los Simpsons Y los siguen Simpsons, profetizando. Los Simpsons también hablan. Dios te bendiga. Nos vemos, mi papi.